Hola chiquillas, espero que estén súper bien. Perdón por no haber mandado antes algún video explicativo, ¿cierto? De las guías, he tenido algunos problemas de conexión, pero ahora pretendo ponerme más al día con ese tema. También disculpa por no enviar las correcciones de las guías, lo voy a ir haciendo en la medida. Lo que pasa es que se me acumularon varias cosas por este problema de conexión, pero voy a estar tratando de ponerme al tanto de la situación. Ya he estado revisando de varias guías, ¿cierto? He ido bajando y se las voy a mandar en conjunto. Ahora, la guía número 10 de nuestra de historia de plan común se enfoca un poquito tomando en consideración muchos de los elementos que se trataron en la guía anterior que tienen que ver con los problemas ambientales, ya que tiene que ver con la erosión de los suelos, cómo se van destruyendo los suelos y se van erosionando en el fondo, haciéndose poco nutritivos, ¿cierto? Producto de distintos elementos como la sequía, ¿ya? La destrucción de los ecosistemas, el problema de los basurales, ¿cierto? Y de la huella hídrica, ¿ya? Y esto se toma como elemento, tienen que tomarlos como elementos centrales para desarrollar esta guía, ¿ya? Porque vamos a seguir en ese contexto, podríamos decir, ¿ya? Eh, el impacto medioambiental tiene que ver con distintos elementos humanos de la forma en cómo se enfrenta, porque evidentemente hay también impacto ambiental que es natural. Por ejemplo, la erupción de un volcán afecta a la naturaleza, evidentemente, y genera un impacto importante en el cambio climático, pero no es controlado humanamente. En cambio, nosotros estudiamos sí los impactos ambientales humanos, porque de alguna manera son los que nosotros nos competen y los que podemos controlar como seres humanos, ¿ya? eh, América Latina en sí, como continente y como cultura también, es un país, o sea, perdón, es un continente y una cultura que se ha enfocado mucho en una economía de carácter extractivo, ya en una extracción de materias primas. Y por lo mismo, el impacto que ha tenido eso en la naturaleza en nuestro continente ha sido muy, muy grave, ¿ya? Principalmente se entiende que las grandes empresas, ¿cierto? Muchas veces deforestan, destruyen suelos, ¿cierto? O acaparan suelos y recursos hídricos de manera increíble, ¿cierto? Y eso produce a la larga, ¿cierto? Un efecto muy, muy negativo en lo que sería nuestra situación medioambiental, ¿ya? Y principalmente lo que acelera que es el cambio climático, como se le conoce, ¿ya? Pero a pesar de eso, a pesar de que las grandes empresas sí tienen una gran responsabilidad, eso no nos quita responsabilidad individual, ¿ya? Porque en el día a día y en la forma en cómo nosotros actuamos, cuidar el medio ambiente se puede hacer, ¿ya? Que el hecho de que haya un argumento como, pero las grandes empresas atacan un montón más que yo, sí, pero eso no te quita de responsabilidad a ti respecto a lo que haces día a día. Y que nosotros podemos ir tomando conciencia, no tenemos que tener, sabemos que no todos tenemos la conciencia o los hábitos de cuidado medioambiental, pero se pueden ir generando. La idea, obviamente, de estas guías, de la guía anterior y de esta, es ir generando un poco esa conciencia, ¿ya? Eh, entonces, en esta guía hay varios conceptos que se van a tratar a través de algunos recursos de video. Les voy a pedir que si no pueden acceder a los videos por X motivos, ya porque puede ocurrir, ¿cierto? Me escriban y yo poder bajarlos para enviárselos de manera más directa, ya a través del correo, por ejemplo. Eh, ya que entiendo que muchas no, tal vez no pueden acceder a una página de internet o a YouTube, etcétera, ¿ya? Eh, entonces, el impacto negativo de esto, hay varios conceptos que se van a tratar durante esta guía, que es la huella de carbono, por ejemplo, el cambio climático, cómo afecta esto a la sustentabilidad como concepto central, ¿ya? Entonces, lo primero es ver estos videos, ¿cierto? ¿Qué es la huella de carbono? Ahí está el link propiamente tal del video, ¿cierto? Que está repartido en dos videos y que te explico un poquito qué es la huella de carbono. Adelanto un poquito, tiene que ver con la forma en que nosotros generamos un impacto medioambiental, ya principalmente relacionado al carbono, que tiene que ver con el dióxido de carbono, ya o los elementos nocivos para la capa de ozono o para distintos elementos medioambientales, ya. Tenemos actividades que de alguna manera afectan eso, por ejemplo, el hecho de movilizar un automóvil ya genera una huella de carbono, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes vean estos videos para entender un poco mejor qué es la huella de carbono, en primer lugar. Posterior a eso, esta huella de carbono se puede medir, ¿ya? Y sobre todo se puede medir en la vida diaria,
que eso es lo más fundamental. Entonces, la primera actividad está asociada a que tú tengas que medir, ¿cierto? La huella de carbono de tu familia, ¿ya? Y la tuya personal en el fondo. Y para eso se ingresa en el siguiente sitio web, ¿ya? Este que está aquí abajito, ya este video te permite entender cómo se mide la huella de carbono, pero este es el que realiza el ejercicio, ¿ya? En los tres ámbitos que se proponen, que es cuánta energía se consume en el hogar, ¿cierto? La energía del transporte y los hábitos de consumo y residuos. Entonces, viendo esos elementos que salen en esta página y dando tus datos, ¿cierto? Respecto a lo que tú haces, ¿cierto? Respecto a esos temas, podríamos calcular en el fondo tu huella de carbono y la de tu familia. Ya cuando realizaste este ejercicio de medir la huella de carbono, eh, la idea es establecer soluciones, ya sobre todo cuando hay problemas respecto a esa medida del consumo. Por lo tanto, la idea es establecer 7 medidas en cada ámbito, ¿cierto? De los tres que se mencionan, que podrías tomar junto a tu familia y tú, obviamente, en lo personal, para disminuir esa huella de carbono, ¿ya? Y para mejorar, obviamente, la idea de sustentabilidad. Y aquí yo quiero darle más importancia al concepto de sustentabilidad, porque la palabra sustentabilidad no significa que no existan formas económicas o empresas económicas que utilicen las materias primas como recursos, sino que la sustentabilidad habla del equilibrio, ¿ya? Del equilibrio entre el medio ambiente y la producción económica, ¿ya? Que debe haber, que tiene que ver con un flujo circular de este sistema económico. Por ejemplo, la deforestación es una muy mala práctica económica porque en el fondo tú talas todos los árboles de una zona, ¿cierto? Que se demoran muchísimo en crecer, perdón, y por lo tanto ya pierdes ese recurso económico, no lo puedes volver a utilizar porque es de renovación, pero es de renovación lenta. Y hay recursos también que no son renovables, ¿ya? Entonces, eso genera un problema mayor. Espero que les haya quedado un poquito más claro, chiquillas. Cualquier duda o consulta me la pueden hacer al mail, no hay ningún problema, o a través de su profesor jefe. Espero que estén con buena salud y estén muy bien, principalmente. Saludos.